Buenas tardes a todas y a todos las personas que nos están viendo, lectores de La Izquierda Diario, público en general. Hoy en día vamos a hacer un programa especial, una conversación y una entrevista con André Barbieri. Él es editor de Izquierda Diario Brasil y dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores de Brasil. Y vamos a conversar un poco hoy día sobre las elecciones que se van a dar este fin de semana, 2 de octubre, en uno de los países más importantes de América Latina, ¿cierto? Como Brasil, y donde en estas elecciones se juega la disputa presidencial, podríamos decir, entre Lula y entre Bolsonaro. Hay más candidatos también, pero es como el panorama central. Y también se va a renovar la Cámara de Diputados, se va a elegir 1/3 del Senado, y también gobernadores y parlamentos estaduales, ¿cierto? Eh, Andrés, muchas gracias por tu tiempo, para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto hablar con los compañeros de Chile. Ya. Mira, para ir empezando con la entrevista, una primera cuestión: ¿cómo se ve el panorama general de aquí a las elecciones de este domingo? ¿Cómo la ven ustedes, el escenario? Sí, bueno, la cuestión acá es que está todo muy abierto todavía, ¿no? Para este 2 de octubre. El país está muy polarizado entre Bolsonaro y Lula, que son los políticos de más peso en Brasil y que acaban por absorber todo el espacio político, ¿no? De las otras candidaturas. Las encuestas electorales hasta ahora dan Lula en primer lugar, algo como entre 47 y 49%, y Bolsonaro más atrás con 31%. O sea, hay favoritismo claro de Lula en el marco de un mundo con muchas crisis y polarizaciones sociales, como ahora venimos en Italia, en la cual la ultraderecha de Giorgia Meloni ganó las elecciones, ¿no? La cuestión es que quizás la diferencia es que en Brasil hay una experiencia con la extrema derecha en el gobierno, ¿no? El nefasto gobierno de Bolsonaro, que de hecho fue parte de los gobiernos más reaccionarios de extrema derecha en el mundo en estos últimos años. Todavía tiene fuerza en sus bases, preserva algo como 30% de los votos nacionales. Es una base dura de las clases medias más abastadas en los centros económicos de sureste y sur del país, o con lo agronegocio en los interiores. O sea, estos sectores sociales son un soporte para que Bolsonaro trate de disputar un proyecto de ataques y ajustes con la leyenda de mejorar la economía, pero que de hecho se expresa en un ultraliberalismo más feroz, la completa libertad a los capitalistas para explorar a su gusto. Este es el proyecto de Bolsonaro. El problema es que Bolsonaro está ahora identificado por las masas de los sectores más pobres de Brasil como el responsable, ¿no? Por la crisis económica, el hambre y la desocupación que se han incrementado astronómicamente con su agenda económica liberal. Para que tengan una idea, la inflación de los alimentos acá en Brasil es altísima, pasa de 10% en lo que va del año, y 33 millones de personas pasan hambre crónicamente. Son 120 millones de personas que tienen alguna suerte de inseguridad alimentar. Es una situación dramática en la economía brasileña, con este proyecto de Hacienda del Mundo que llevó adelante Bolsonaro, con la predominancia del agronegocio, hizo con que la participación de Brasil en el PBI de América Latina cayera de 44% a 31% en solo 10 años. Esto para no hablar de la pandemia, por ejemplo, que acá en Brasil
murieron 700.000 personas, ¿no? Por la pandemia, con las respuestas más trampistas de Bolsonaro. Entonces, todo eso hace con que Lula tenga recuperado para el PT el voto de los más pobres, que es una característica que los estudiosos del PT, como por ejemplo Andrés Singer, anotan como parte de las transformaciones de la base social del lulismo en la década de 2000, y que el PT había perdido a partir del golpe institucional de 2016. O sea, en 2016, con el golpe institucional, con el impeachment de Dilma Rousseff, el PT pasó por un proceso de debilitamiento muy grande y ha perdido en aquel momento su base en la población más pobre, que se beneficiaba de programas de asistencia social que fueron promovidos por el PT en la década de 2000, ¿no? Entonces hay esa transformación nueva. Lula recupera esta ubicación en la población más pobre, y las encuestas muestran que Lula incluso tiene chances de vencer en la primera vuelta, aunque todavía esto no esté definido, y hay también grandes chances de que va a la segunda vuelta. Por eso está todo muy abierto. Este escenario de un triunfo de Lula en la primera vuelta no estaba dibujado en estas últimas semanas, en las cuales Bolsonaro estaba se recuperando, ¿no? Muy lentamente, con medidas financieras artificiales para tratar de disminuir un poco la inflación y el desempleo. Y desde este punto de vista, incluso en que pese la brutal política de la extrema derecha, ha preservado, ¿no? la socialdemocracia petista, en que pese que las ilusiones en Lula sean distintas ahora, mucho más vinculadas en derrotar a Bolsonaro que en enamorarse de su candidatura, de su programa. Y por otra parte, las instituciones del régimen político, que fueron los artífices del golpe de 2016, por ejemplo, fueron responsables por la prisión arbitraria de Lula, por las elecciones manipuladas de 2018, que culminaron con Bolsonaro a la presidencia. Todas estas instituciones ahora están encolumnadas por detrás de Lula, que se lleva a la candidatura de vicepresidente un ícono de la derecha brasileña, que es Geraldo Alckmin, ligado al PSDB. El PSDB es un partido de derecha, de la derecha neoliberal tradicional brasileña, y Geraldo Alckmin es una suerte de Sebastián Piñera para ustedes ahí en Chile. O sea, una figura muy de derecha, y otras, claro, otras figuras de derecha que también pasaron a apoyar la lista Lula-Alckmin, esta fórmula presidencial, como Fernando Henrique Cardoso, que es un expresidente de Brasil durante la década de 90, que también es de la derecha liberal, banqueros como Enrique Meirelles, con ligaciones directas con los bancos de Estados Unidos, el capital industrial y financiero en las grandes ciudades, hicieron ahora poco, semanas atrás, comunicados en defensa de la democracia, claro, con todo su cinismo, porque fueron los mismos sectores económicos que dieron su apoyo al golpe institucional, pero ahora están en una ubicación de oposición política a Bolsonaro, después de tener aprovechado todos los ataques económicos de Bolsonaro, ¿no? Y ahora están apoyando esta fórmula presidencial de Lula con Alckmin, mediante la condición de que los ajustes y las contrarreformas liberales no sean revertidas, lo que Lula ya ha prometido que no tocará. Entonces, un poco el panorama de cómo vamos a esta última semana está un poco así, ¿no? Muy bien. Por lo que tú nos dices, entonces, está abierto si es que Lula puede ganar en primera vuelta, ¿cierto? Algunas encuestas dicen que viene remontando y que Bolsonaro se estancó. Sí. Está abierto ese punto, y por lo que tú nos decías, bueno, la gestión desastrosa de Bolsonaro, de la pandemia, de estos años de ataque económico,
pareciera ser que habría un descontento grande de la gente que se lo quiere sacar encima, ¿no? Ahora está ese problema que tú decías, que Lula se encolumna con sectores de la centro derecha, ¿cierto? O sea, ahora, en este panorama que tú nos describías, en algunos medios se habló, aunque ahora menos esta última semana, de la posibilidad o cuánto era probable que Bolsonaro intente delegitimar el resultado electoral, ¿cierto? En una movida como la que hizo Trump, un poco, en Estados Unidos, ¿cierto? Y que terminó con el intento de ocupación del Capitolio por parte de los sectores de la extrema derecha. Entonces, yo vi que en la prensa había varias discusiones si se podía o no dar un cierto golpe por parte de Bolsonaro, o al menos un intento de una especie de revuelta de los sectores de la extrema derecha. ¿Cómo se mira eso allá en Brasil? ¿Cómo se está viendo ese tema en Brasil? Bueno, acá no es secreto para nadie que Bolsonaro es un admirador de Trump en Estados Unidos. Incluso muchas veces hizo referencia a esta posibilidad de no aceptar los resultados electorales en la medida en que sea derrotado, ¿no? Y sí, la prensa en los últimos meses, ¿no? Habló mucho de eso, porque había la posibilidad, por las amenazas que Bolsonaro en alguna medida seguía haciendo contra los procedimientos electorales, contra las urnas electrónicas y todo, que el tipo experimentara una suerte de Capitolio tropical, ¿no? Acá en Brasil, hacer una especie de movida para cuestionar los resultados desfavorables que muy probablemente va a tener. Yo lo que creo es que es importante distinguir dos cosas ahí. Una es solo la posibilidad de un golpe stricto sensu de Bolsonaro para quedar en el cargo en caso de que sea derrotado. Esta es una cosa. Otra cosa sería la posibilidad de disturbios o medidas que pasen de la relación de fuerzas. Y sobre eso yo diría que hoy no hay condiciones objetivas para un golpe de Bolsonaro. Esto no hay. Ya voy a explicar por qué. Pero sí puede haber disturbios semejantes, por ejemplo, a que la ultraderecha de Keiko Fujimori hizo en Perú el año pasado, ¿no? Después de su derrota, o casos más aislados de su base rabiosa, que puede decidir actuar frente a una derrota, que como yo dijo, es muy probable de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro ya ha prometido que aceptará el resultado electoral desde que sea limpio, ¿no? O sea, desde que gane. Hizo mucho cuestionamiento a estos procedimientos electorales, incluso convocó una reunión en agosto con los principales embajadores internacionales para cuestionar todas las elecciones, para decir que eran fraudulentas y todo eso, pero pegó muy mal, y el caso es que Bolsonaro está muy aislado en esta política, ¿no? Los factores de poder reales están haciendo fuertes condicionamientos para impedir que Bolsonaro haga cualquier medida que desprestigie ainda más la ya muy deteriorada figura del régimen político brasileño, ¿no? Entonces, el primer factor, y lo más importante ahí para la burguesía, es el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? El Partido Demócrata tiene interés directo en que un aliado de Trump no esté en la presidencia de la mayor economía de América Latina, especialmente ahora, cuando Trump ya empieza a se fortalecer nuevamente. Además, con todo su cinismo, Joe Biden y los demócratas están haciendo una campaña, entre comillas, en defensa de la democracia brasileña. Cuando sabemos que Estados Unidos arquitectó y apoyó todas las dictaduras en la región en los años 60, en los años 70, y también apoyó la operación Lava Jato de 2016,
que culminó en el golpe institucional. Entonces, es una política muy cínica, pero sí cuenta en la cuestión de qué tipo de margen política tiene Bolsonaro para actuar, ¿no? Incluso Estados Unidos ha enviado funcionarios de alto escalón para condicionar a Bolsonaro. Acá ha venido, por ejemplo, William Burns, que es el jefe de la CIA, y también Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional. Ambos han venido acá a Brasil para hablar directamente con Bolsonaro, para hacerle advertencias, para que no complique una transición, que lo más importante que quiere el imperialismo de Estados Unidos es preservar la agenda económica de ajustes y contrarreformas antiobreras que los últimos gobiernos de la derecha han pasado acá en Brasil. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, claro, cuya cúpula apoya políticamente Bolsonaro, los militares ocupan de manera autoritaria muchos puestos en el gabinete del gobierno, son casi 8.000 militares en puestos de responsabilidad en los ministerios, en las estatales, en todo tipo de cargo del Estado. O sea, los militares son una fuerza que políticamente estuvo todos estos años con Bolsonaro, pero también son disciplinados por Washington y por el Pentágono, ¿no? El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló personalmente con el ministro de Defensa brasileño, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, para disciplinarlo también. Y esto lo pudimos ver en la celebración de este último 7 de septiembre, el bicentenario de la independencia de Brasil. Los militares estuvieron mucho más contenidos, mucho más disciplinados en el acto electoral que hizo Bolsonaro, que por su parte no volvió a hacer amenazas golpistas, tratando de limitarse solamente a hacer campaña electoral para sí mismo. Entonces, ese es un factor muy importante, porque sin el apoyo del Pentágono y de la Casa Blanca, los militares brasileños no pueden hacer nada que favorezca Bolsonaro. Todas las medidas más de derecha, incluso si pegamos históricamente los golpes de Brasil, más de conjunto en América Latina, la impronta de Estados Unidos es muy importante para que los militares actúen, ¿no? Y por ahora, el imperialismo de Estados Unidos quiere una transición que pueda preservar más pacíficamente los ataques y no los intereses de los capitalistas acá, sin las turbulencias que Bolsonaro quiere hacer, mirando el ejemplo de Trump, ¿no? Entonces, este es un primer factor importante. Otro factor importante influenciado por el imperialismo es el partido judicial, ¿no? El Tribunal Superior Electoral de Brasil está haciendo también una fuerte campaña contra las acusaciones de Bolsonaro en la misma línea del imperialismo, ¿no? El presidente del Tribunal Electoral, que es Alexandre de Morales, tiene conflictos constantes, ¿no? Con Bolsonaro. Hizo una celebración por la pose de su cargo como presidente de la Corte Electoral, que tuvo como contenido disciplinar Bolsonaro a todo lo que quiere el régimen ahora, con la participación de los principales políticos, ¿no? Incluso Lula estuvo presente. Al mismo tiempo, sabemos que el autoritarismo judicial en Brasil es enorme, fueron los responsables por el Lava Jato, el golpe de 2016, y ahora hicieron incluso un acuerdo con las Fuerzas Armadas para que los militares, por la primera vez después de 1988, pueden hacer un conteo paralelo de los votos, lo que abre la posibilidad de que el ejército influencie mucho más en las elecciones, en los resultados electorales, ¿no? Por eso nosotros acá repudiamos todas las amenazas golpistas de Bolsonaro, pero sin ninguna ilusión con el imperialismo y con el autoritarismo judicial que tienen de ser enfrentados con una política independiente.
Pero por la pregunta del golpe, yo creo que no hay posibilidades objetivas por esto que yo decía, aparte que, como yo dijo en la primera pregunta, los factores reales de poder económicos que apoyan los ataques económicos de Bolsonaro no están políticamente con él, y por todo eso lo que es más probable es que Bolsonaro tome medidas más descontroladas para tratar de polarizar mucho el resultado electoral, pero que sea obligado a salir, ¿no? de la presidencia. Interesante lo que desarrolla Andy, porque pareciera ser que operó una especie de desplazamiento el último tiempo, eso que indicas tú, de que, o sea, Sí. todos los factores de poder, los grandes empresarios, el Tribunal Supremo, la casta judicial de los fiscales, los militares, etcétera, todos habían estado a favor y de acuerdo, y la centro derecha, por decir así, habían estado de acuerdo en el golpe institucional para ahí abrir un momento de ataque, ¿cierto? Y de que nuevas instituciones como los militares pesen más en el régimen, y por lo que tú señalas, eso pareciera ser un cambio importante, un cierto desplazamiento en el sentido de que se alejan de Bolsonaro porque puede abrir más inestabilidades y quieren hacer una transición lo más ordenada, y parece que lo dejaron un poco, le soltaron la mano, y por lo que tú indicas se estaría más volcando un poco más Lula, que hizo un Sí. derecha con la centro derecha. Ahora, en esta relación que tú desarrollas, ¿cómo el Estado más o menos después de 4 años de gobierno y montado sobre un golpe, cómo está el movimiento obrero, los sindicatos, los sectores de la juventud o los estudiantes, o el movimiento de mujeres, que también en su momento había aparecido en Brasil con el ENAO? Bueno, han pasado 4 años. ¿Cómo se ve o cómo están estos sectores en relación a la elección y lo que está sucediendo en Brasil? ¿Cómo lo ven ustedes? El caso es que acá el movimiento obrero todavía no ha emergido, ¿no? Como un sujeto políticamente independiente en el sentido de pelear por una salida que esté afuera de los marcos permitidos por la agenda económica de las reformas. Pero eso se da especialmente por el rol de las burocracias sindicales dirigidas justamente por el PT. La misma cosa, por ejemplo, podríamos hablar del movimiento de mujeres, que es muy importante, que sí ha enfrentado, ha pasado por muchas peleas contra la misoginia cotidiana de Bolsonaro, también por el movimiento negro, contra el racismo de la extrema derecha, los estudiantes también, pero en estos últimos 4 años de manera más contenida, justamente porque el rol de las burocracias sindicales fue de mucha contención. Por increíble que parezca, esta lógica de que había que esperar hasta las elecciones para que Lula fuera electo, era la estrategia de estas burocracias para que nada saliera del control, ¿no? Porque cuanto más lucha de clases, más descontrol por las direcciones del PT, y esto no ayudaría el perfil de Lula como una figura de administración segura y responsable del régimen de la producción capitalista, ¿no? Pero sí lo que hay es mucho descontento contra la extrema derecha después de esta experiencia de 4 años, lo que es muy interesante porque el bolsonarismo hizo mucha conquista ideológica en 2018. Por ejemplo, con las privatizaciones, como si fuera mejor, como si los servicios los servicios públicos no funcionan, entonces hay que privatizar todo, la iniciativa privada es la única salida, el programa ultraliberal de Paulo Guedes de
de acabar con los derechos laborales de la clase obrera. Todo eso, después de 2018, pasó un poco a ser un sentido común en camadas muy extendidas de la clase obrera. Y ahora esto casi se invierte, porque la catástrofe económica de este programa ultraliberal hizo con que los trabajadores que en las fábricas defendían años atrás Bolsonaro, ahora no lo hagan más. Ahora hay mucha bronca contra Bolsonaro en los locales de trabajo, en las fábricas, incluso en los sectores más precarios, en los cuales Bolsonaro tuvo una influencia un poco mayor. El gobierno Bolsonaro, ahora volviendo más a cuestión de las burocracias y por qué el movimiento obrero todavía no ha emergido como un sujeto, en todos esos 4 años no hubo paralizaciones nacionales de la clase trabajadora, a pesar de los inúmeros ajustes, las contrarreformas liberales, como la reforma previsional, como la reforma laboral, ¿no? Otros dispositivos de precarización laboral que se ha introducido en la legislación. Entonces no hubo paralizaciones por eso, ni paralizaciones por cuestiones democráticas esenciales. Por ejemplo, cuando hubo el asesinato de ambientalistas, que acá tuvo mucha importancia en Brasil, los ambientalistas Bruno Pereira y Don Phillips, que fueron asesinados por la extrema derecha, la extrema derecha que tiene mucha fuerza en los interiores, en las regiones del agronegocio, que están con Bolsonaro. Esto ha causado mucha conmoción nacional e internacional, pero las burocracias paralizaron todo y no quisieron hacer nada. Todo estaba siendo preparado para que Lula integrase la fórmula presidencial, hicieron una elección tranquila, ¿no? Entonces, ahí está la razón. En esas oportunidades estaba colocada la necesidad, por ejemplo, de una huelga general que poniera el sujeto operario, el sujeto obrero en acción para aterrorizar a la burguesía, ¿no? Establecer un programa de emergencia de carácter anticapitalista, batallar por la hegemonía obrera sobre los sectores más empobrecidos y agravados por el hambre, por el desempleo, y por el contrario, las burocracias sindicales de la CUT, acá ligada al PT, y otras impusieron una pasivización del movimiento de masas que generó una impresión distorcida sobre el control del régimen sobre los conflictos sociales. Y cuanto más cerca fuimos llegando a las elecciones presidenciales, con las encuestas mostrando la posibilidad de triunfo electoral de Lula, más las centrales sindicales impusieron este silencio en los locales de trabajo, ¿no? Nada podría salir del script y afectar las posibilidades electorales. Entonces, acá por eso es muy importante para nosotros la pelea por ganar las direcciones sindicales de las manos de esta burocracia, especialmente de la burocracia del PT, como hace poco logramos hacer acá en San Pablo, a donde nuestros compañeros, trabajadores del subte, junto con otras organizaciones de izquierda, sacamos la burocracia del PT de la directoría del sindicato. El sindicato del subte de San Pablo es uno de los más importantes del país y la propia estructura del subte es la mayor de América Latina. Entonces es un logro muy importante porque estratégicamente vamos a más lucha de clases en un futuro gobierno Lula, ¿no? Probablemente va a haber una recomposición objetiva de la clase obrera que tiene expectativas de no tener una vida tan dura, con salarios tan bajos, con condiciones laborales tan malas. Y esto va a hacer chocar, ¿no? con el programa de conciliación con la derecha que Lula está llevando adelante, ahora con Alckmin, con todas esas figuras que obviamente apoyaron la agenda económica del golpe de 2016. Entonces,
esto es muy importante, ¿no? Para ver lo que pasa ahora en la clase obrera, es como un momento de transición para una recomposición que muy probablemente va a generar más luchas en el año que viene. Muy interesante lo que estáis señalando, porque, o sea, aparte, bueno, la clase trabajadora de Brasil, para quienes no escuchan, es una de las clases, ¿no? Obreras es de las más importantes del continente, junto quizás la de México. Tiene o sea, tiene una fuerza muy grande bueno, y tuvo una historia que en los años 80, resistencia contra la dictadura, de luchas de huelga, manifestaciones. Y bueno, el Partido Trabajador, el PT de Lula, viene un poco del desafío de ese proceso, ¿cierto? Eh, Ahora es importante lo que señalas porque justamente tiene que ver con el rol de los sindicatos también, o sea, el marco que hay como descontento, pero un poco acá en Chile pasó mucho que era contra Piñera, en su momento había mucho Sí, pero la dirección sindical era todo por la vía institucional, contener, frenar un poquito porque hay que ir por las negociaciones, por los pactos con los demócratas, bueno, hasta que acá hubo lo que se llamó el estallido, ¿cierto? La rebelión, que fue lo que más debilitó a la derecha, en verdad, ¿cierto? La lucha en las calles, sí. más allá del resultado posterior, que es otra historia, pero está interesante por esto que dices, por el factor de que hay descontento, pero la apuesta política del Partido Trabajadores, de las direcciones sindicales, no es movilizar para enfrentar a Bolsonaro, sino o esperar a que ganemos las elecciones y después veremos, ¿cierto? Sí. Se están haciendo amigos de muchos golpistas, o que están con Bolsonaro en su momento. Eh, Mira, en esa relación que está ahí, porque Lula igual, al menos acá en Chile, se discute como parte de si la región puede ir a un giro izquierda, se dice acá un poco. Y considerando lo que fue en su momento el triunfo de Pedro Castillo en Perú, ¿cierto? El triunfo de Boric acá en Chile contra José Antonio Kast, amigo de Bolsonaro, José Antonio Kast. Boric amigo de Lula, un poco. Y bueno, y ahora el triunfo último que tuvo en Colombia Gustavo Petro. Eh, eh, entonces, te iba a preguntar, ¿qué se puede esperar América Latina de un gobierno de Lula o de este eje que puede realizar junto a Boric, Petro? ¿Qué se llama, qué se puede esperar y si consideran ustedes que son o no una alternativa de la clase trabajadora y de los pueblos de América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es claro que la elección muy probable de Lula en Brasil va a impactar mucho en América Latina, ¿no? Especialmente porque estamos hablando de un país que en los últimos 4 años vivió gobernado por la extrema derecha más brutal y reaccionaria casi que del mundo, ¿no? Estamos hablando de Bolsonaro, es un tipo que en muchos aspectos es más de derecha do que Trump, y ni hablar Boris Johnson y otras figuras que han aparecido acá en el panorama político global, ¿no? Entonces, de este punto de vista, es un cambio en la política pendular de América Latina, eh, que deja, por ejemplo, los Estados Unidos en una situación un poco rara, ¿no? Porque más allá de toda el reformismo, el entreguismo de Lula, que en su gobierno en la década de 2000 hizo todo lo que podría para favorecer el capital financiero, las ganancias de los capitalistas extranjeros, eh, pero no es un gobierno, o no será, caso sea electo, un gobierno eh, directamente alineado a las directrices de Washington, ¿no?
Y mirando un poco el panorama de América Latina, Estados Unidos tiene un poco ese problema porque no tiene interlocutores directos como tenía, por ejemplo, a partir de 2015, cuando había Mauricio Macri en Argentina, ahí en Chile había Sebastián Piñera, en Argentina, claro, más allá de Macri, hablando más en general en Colombia, con Iván Duque, no es el mismo panorama. Entonces, sí, esto representa un cambio que tendrá su impacto, pero un impacto en un mundo que está muy convulsionado, ¿no? Por la guerra de Ucrania, por las transformaciones políticas en una Europa con una crisis política interminable. Ahora, por ejemplo, hace semanas se ha elegido Liz Truss como primera ministra de Gran Bretaña y es una tipa que es muy trampista. Ahora, especialmente en Italia, con el triunfo de Giorgia Meloni, que es la ultraderecha más fascistizante que, que ha triunfado en Italia. Entonces, estas tendencias y contratendencias claramente van a chocar con lo que presenta el panorama de América Latina, que ahora, por ejemplo, con todos estos nuevos gobiernos ditos progresistas, no tienen un programa de independencia de clases para nada, no tienen como objetivo enfrentar de hecho y derecho la derecha y la extrema derecha. Y la cuestión es que es justamente por esta política pendular de América Latina, un poco que se puede preparar el retorno de estas expresiones más de derecha que hemos visto en los últimos años. ¿No? Ahí mencionaste, por ejemplo, en Chile hubo el triunfo de Boric, en Colombia con Gustavo Petro, en Perú con Pedro Castillo contra Keiko Fujimori. Pero si miramos el programa o la política de estos gobiernos, ya se ve claramente que la política de conciliación de clases prima. Esto va generando un descontento porque las crisis no son resueltas. Por ejemplo, ahí en Chile, el gobierno de Boric, que se está aliando o ya está aliado con muchos de los partidos de la ex concertación, con el Partido Socialista de Michelle Bachelet, con otros partidos de los 30 años, claramente no va a dar solución a los problemas sentidos de la población que estuvieron en las demandas de octubre de 2019. ¿No? En Colombia, Gustavo Petro, así que ganó las elecciones, ya armó un gobierno de unidad nacional con los uribistas, ¿no? Con Uribe y la derecha más tradicional de Colombia, después de tener actuado claramente como un factor de contención de las movilizaciones de masas en las calles contra el gobierno de derecha de Iván Duque. Y en Perú, Pedro Castillo está gobernando con la derecha, con los empresarios que vienen ya de la tradición del fujimorismo, ¿no? En una crisis permanente, con no sé cuántos cambios ministeriales que ya se hace en Perú. Entonces, esos resultados o esta política tienen una naturaleza que solo puede fortalecer la derecha. El PT acá reedita esta política de conciliación de clases. Entonces, si miramos por este panorama, la posible elección de Lula replanteará ideológicamente esta idea de que no sería posible no sería posible ningún otro tipo de sociedad que esta del capitalismo y claro, gobernando junto con la derecha. Incluso ahora las discusiones acá en Brasil son de una oposición entre democracia y fascismo, ¿no? Para facilitar las discusiones que Lula y el PT hacen por su campaña, siendo que no se trata de una disputa entre regímenes, sino de una autorreforma velada del propio régimen, inscripta en una disputa entre diferentes fracciones del capital para evitar
la irrupción independiente de las masas contra el bolsonarismo. Como yo he dicho, sectores muy importantes del capital brasileño, el capital industrial, el capital financiero, que estaban con la extrema derecha bolsonarista años atrás, ahora se desplazaron y se acercan de Lula para mejor preservar sus intereses, ¿no? Entonces, yo lo que acredito es que mirando este panorama de América Latina, esta idea de imposibilidad de hacer política sin el consenso de un sector de la derecha liberal, como ha sugerido Pablo Iglesias para el tema de Chile, incluso, reduce los horizontes emancipatorios del socialismo a los límites permitidos por este sistema capitalista. Y esto comprobadamente siempre fortalece a la derecha, da más aire a la derecha. Entonces, es muy importante tener esto en vista porque así como esta política pendular en la región va favorece más los políticos de esos partidos ditos progresistas, su programa de defensa de un nacionalismo burgués, del desarrollo de sectores de la burguesía nacional, siempre termina fortaleciendo los peores enemigos de la clase obrera. Entonces, es esta política que estamos combatiendo acá en Brasil para que se discuta seriamente cómo enfrentar la extrema derecha. La discusión es cómo enfrentar Bolsonaro para que no pueda volver estas expresiones más reaccionarias, ¿no? de la derecha continental. Sí. En torno a esto que decía, claro, parece ver que los cambios del último tiempo es que se fortalece o se radicaliza un sector de la derecha o con un sector de la extrema derecha, ¿cierto? Y por otra parte hay una serie de progresismos, pero que son más degradados, podríamos decirlo, en el sentido de que empieza con sectores de centro derecha, justamente con esta excusa de enfrentar al fascismo. Bueno, acá en Chile en la elección de diciembre fue mucho hechos votar a Boric porque hay que derrotar al fascismo. Entonces, frente a ese fascismo, supuestamente tiene que estar la unidad de todos los demócratas, ¿cierto? Y eso implica unidad con sectores capitalistas que muchas veces han sido aliados, como si estuve Bolsonaro o acá de la derecha. Y en torno a eso te iba a preguntar, porque tú desarrollaste en torno a esto de que el Lula que viene, pese a que incluso los años 2000 cuando gobernó, bueno, tuvo un boom excepcional, ¿cierto? Económico, igual le permitió hacer muchas medidas sociales, ¿cierto? Para ganar base social, pero igual aumentaron mucho las ganancias de los banqueros. Y yo veía hace poco una noticia, bueno, que tú dijiste recién, que es que Lula se está acercando, no solo, o sea, tiene vicepresidente al Quimín, que había sido un golpista, que es como Sebastián Piñera, como decías tú, sino que también el favor de ejecutivos banqueros como Enrique Meirelles, es cierto que el otro día leían Economist, son de la ortodoxia en un sentido, o sea, de la regla fiscal, o sea, pareciera ser personajes muy neoliberales, ¿cierto? Entonces, bueno, está este cambio que tú decías y que en última instancia hay desencanto con la extrema derecha, pero hay ilusiones, entonces, ¿hasta cuándo estas ilusiones se pueden resolver en la medida que se está liando con los viejos amigos de Bolsonaro, ¿cierto? Y el régimen. ¿Cuál es la situación de la izquierda frente a esto en Brasil? Porque digo, en Brasil la izquierda fue conocida históricamente como el Partido Trabajadores, ¿cierto? De Lula, pero bueno, todos estos desplazamientos que tú fuiste demostrando, acá en Chile hay sectores de la izquierda que ven con buenos ojos al PSOL, al Partido Socialismo y Libertad. Como en estas elecciones, la izquierda tiene una política independiente, ¿qué relación tiene con Lula, que está haciendo esta alianza con la centro derecha? ¿Cómo ven ustedes y un poco cómo ven ustedes el proceso que está a la izquierda, digo, siendo como decíamos, uno de los países más importantes y que evidentemente todos los cambios en Brasil van a impactar sobre América Latina y también sobre lo que pasa en la izquierda?
Sí, sí, quizás antes de hablar de la izquierda sería importante para que se entienda a qué se debe el regreso de Lula, ¿no? Después de haber sufrido una prisión arbitraria en el momento del golpe institucional, porque Lula cayó preso, ¿no? Arbitrariamente por el régimen golpista de 2016, encabezado por el Poder Judicial, y ahora es acepto nuevamente en el seno de este mismo régimen Claro, Lula, heredero Lula del... estaba, para la gente que no escucha, Lula Sí, sí, no había podido participar en esa elección sí, presidencial, justamente, ¿cierto? Porque se lo impidieron después del golpe y el encarcelamiento. claro. Sí, Lula incluso estaba en primer lugar en las encuestas de las presidenciales de 2018 y el régimen, especialmente encabezado por el Poder Judicial, armó una operación terriblemente autoritaria para no solo impedirlo de participar legalmente en las elecciones, pero también para prenderlo, encarcelarlo y facilitar todo el camino para la derecha, en este caso la extrema derecha, vencer las elecciones con Bolsonaro. ¿No? Fueron elecciones completamente manipuladas en 2018. Y ahora, justamente, este mismo régimen está resgatando Lula para tratar de relegitimarse. Esto es un concepto muy importante para entender lo que se pasa en Brasil, ¿no? Porque la fórmula presidencial de Lula-Alckmin no es una suerte de cálculo electoral para la derrota de Bolsonaro, es una apuesta de régimen político para se relegitimar después de las operaciones arbitrarias y autoritarias que manipularon las elecciones de 2018, que llevaron Lula a la prisión y todo eso, y que conducieron la extrema derecha al poder para aplicar ajustes en un nivel más acelerado de que el PT fue capaz de hacer. Entonces, en el curso de estos últimos años, ese régimen político fue sumamente desgastado en la opinión pública con las crisis provocadas por Bolsonaro. Y frente a eso, esta fórmula de conciliación de clases del PT es un instrumento útil para que el gran capital evite que la insatisfacción contra Bolsonaro se manifieste de manera independiente y se vuelva contra las reformas ultraliberales que fueron aplicadas. Entonces, esto es importante de llevar en cuenta porque la repactuación del régimen con el PT, que es una novedad si miramos los últimos años, que incluye el gran capital que en 2018 estaba políticamente con Bolsonaro, tiene como punto de partida la preservación de estos ataques económicos del actual gobierno. Alckmin, por ejemplo, que es, yo cuando me refiero a Alckmin, no estoy hablando de una centro derecha como se puede percibir internacionalmente. El tipo es de derecha mismo. Es uno de los principales pilares de las políticas neoliberales que se aplicaron en Brasil en las últimas décadas, ¿no? Gobernó la provincia de São Paulo, que es la más rica y la más conectada con el capital internacional, ¿no? Y Alckmin fue escalado casi como un portavoz del PT, de Lula, junto a las patronales para garantizar el gran capital que el nuevo gobierno Lula no va a tocar las reformas, especialmente la reforma laboral, que fue aplicada por el presidente golpista Michel Temer después del impeachment de Dilma en 2016. Entonces, solo quería explicar esto, que esta reintegración del PT al régimen sirve a los intereses del régimen para poderse represtigiar frente a todas las crisis económicas y políticas que están que se pasaron ahora en Brasil. Entonces, frente a eso sí podemos entender mejor el Una, nivel de... una cosita, Andrés, que esa idea me pareció muy interesante, o sea, de que no es que acá solamente entonces se juega por así Lula Bolsonaro, lo que uno solo diría, ¿cierto? Sino que hay una operación de actores
del régimen, Sí, ¿cierto? Supremo, de sectores de los militares, sectores de los claro, del empresariado. O sea, me parece interesante esa idea, porque claro, uno se podría decir, bueno, si a Lula antes tenía posibilidad de ganar, y lo sacaron, ¿cierto? Cuando estaba la operación del golpe, y bueno, y ahora ¿por qué lo traen justamente? En un sentido, porque sí, hubo una serie de que después se mostró que fue fraudulenta, ¿cierto? Su encarcelamiento y todo, pero bueno, ¿qué es la operación que hay detrás? Entonces, a mí me parece interesante eso de cómo manteniendo los ataques que hizo Bolsonaro, o sea, las pensiones, las privatizaciones, etcétera, cómo manteniendo todos esos ataques, ahora en un sentido quieren decir, bueno, estabilicemos, no más inestabilidad, y Lula quizás es quien mejor nos da más garantía claro, de poder contener, de que el claro, descontento no se salga de control, porque si gana Bolsonaro puede haber un estallido. sí, Entonces, ¿cómo contener para que ese descontento no salte, ¿cierto? No irrumpa de forma de lucha, de calles, huelgas, movilizaciones, y sea, por claro. decir así, lo más controlado para un poco mantener las cosas en una transición más o menos pacífica, pero que mantenga todas las condiciones que hizo el golpismo. Sí, esto es muy importante para entender por qué Lula es el principal factor de contención de la lucha de clases de Brasil, de la historia de Brasil en los últimos 30 años. Lula tiene una relación muy imbricada, claro, siempre tuvo desde que era un dirigente burocrático de los sindicatos durante el ascenso obrero en Brasil en las décadas de 70, de los 80. Y tiene en su constitución política la defensa de la gobernabilidad de los capitalistas, pero tiene ciertos atritos, ¿no? Especialmente porque el PT, el Partido de los Trabajadores, representa de alguna manera este símbolo, ¿no? de la clase obrera brasileña que ha constituido su partido después del principal enfrentamiento en un proceso revolucionario como hubo en los 70. Entonces, obviamente a la burguesía no le agrada nada esto. Entonces, pero por otro lado, la burguesía necesita de Lula porque el tipo es la mejor contención posible. Imagínate que acá en Brasil hay una situación que, como yo te decía, el desempleo es enorme, la inflación es galopante, las muertes por la pandemia son desastrosas, la situación económica es dramática. Si no hay un político como Lula para poder hacer una transición un poco estabilizadora, es posible justamente que haya un estallido y ahí se pierde el control. La burguesía brasileña internacional no quiere poner en riesgo lo que ha logrado en estos últimos años. Todos esos ajustes y ataques precisan ser preservados y esos factores reales de poder, incluyendo el imperialismo, no tuvieran otra figura para poder utilizarse sino Lula. Y Lula, claro, está dispuesto a este rol. Lembremos que la misma Suprema Corte que ha ponido Lula en la cárcel en 2018, ha permitido que Lula volviera a todos sus derechos políticos y participara de las elecciones ahora. La misma Suprema Corte, porque la situación ha cambiado y las necesidades de estabilización, de contención de la lucha de clases han cambiado también después de la catástrofe del gobierno Bolsonaro. Entonces, eso es muy importante para entender por qué Lula vuelve en este momento, en una situación, claro, que es muy distinta de los años 2000, que no hay boom económico internacional, no hay factores estructurales que jueguen para arriba los precios de las commodities, de las materias primas. Entonces era una situación mucho más difícil de crisis económica mundial que no hay perspectiva de crecimiento económico en Brasil. O sea, no hay posibilidades simples de que la burguesía brasileña logre dar solución a los problemas económicos que se agravan ahora. Claro, Entonces, Lula va a una especie enfrentar. de estrategia de gobernabilidad, un poco, como dice, Sí, para que Brasil no irrumpa y sobre todo de que no irrumpan los levantamientos de masa, de sectores de la clase obrera, la juventud. claro, por eso.
Eso es Sí, importante, no es solo porque acá en Chile de repente se dice, bueno, Bolsonaro la extrema derecha y Lula la izquierda de los trabajadores y claro, más complejo de eso, digo, es más complejo justamente porque hay una operación de restituir a Lula para mantener la policía y la contención y que, porque un gobierno Bolsonaro podría desmadrar un poco Brasil, entonces no, parece que sí, no viene ahora, entonces, oye, y claro. Y también, sí, y también para dar esta figura democrática al régimen, porque el régimen fue tan antidemocrático y tan autoritario y arbitrario en los últimos años que esto ya se empezaba a sentir en las masas que, por ejemplo, no tuvieran el derecho dicho soberano de poder votar en quien quisieran en las últimas elecciones. Entonces, también para recomponer esta figura supuestamente democrática de estas instituciones de régimen, por ejemplo, el Poder Judicial, los tipos hicieron esta movimentación porque en última instancia Lula era el único político que podría vencer a Bolsonaro en estas condiciones. Y Lula, si vence, de hecho, va a convivir con una herencia económica que no quiere revogar. Lula ya ha dicho, para asegurar a los grandes capitales, que no va a revogar la reforma laboral, que no va a revogar la reforma previsional, que va a mantener los principales ajustes, va a hacer concesiones en la medida que pueda, pero concesiones muy distintas de aquellas que eh, hizo en la década de 2000, justamente porque la situación internacional es de crisis económicas, de guerras y de polarización geopolítica tremenda. Entonces, ¿qué va a hacer? Lula no va a poder crear de la nada una riqueza que no existe en Brasil. Entonces, claro, por eso yo hablaba de la probabilidad de una de convulsiones sociales mayores, de más lucha de clases de lo que hubo hasta ahora. Y ahí podemos hablar de error de la izquierda, ¿no? Porque en general la izquierda de Brasil está muy presionada por el voto a Lula Alckmin para poder derrotar a Bolsonaro, pero más que eso, en gran medida se ha disuelto en su campaña de conciliación de clases, ¿no? La mayor novedad ahí es la crisis del Sol de Brasil, que era visto como el partido a la izquierda del PT, pero que siempre ha compartido un programa reformista muy cerca una cosita, Andrés, que del PT. para la gente que no escucha, Sí, el SOL, que le llama el Partido Socialismo y Libertad, ¿cierto? Surge el año 2005, si mal no me equivoco, surge como un quiebre claro. de trabajadores, ¿cierto? El 2005, cuando venía, creo que habían 2 o 3 años del gobierno de Lula, ¿cierto? Y surge como una alternativa de un partido amplio de la izquierda, ¿cierto? Sí, A lo que tú te refieres, eso, claro. El PSOL, como decís, surge en 2004 por una ruptura de algunos parlamentarios del PT después del escándalo de cuando Lula trata de implementar una reforma previsional, ¿no? Y estos parlamentarios constituyen este Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, pero con un programa muy próximo, muy cerca del PT. Es un partido que nunca estuvo cerca de la lucha de clases, no tiene enraizamiento en la clase obrera, por ejemplo. Es un conglomerado de varios partidos, de corrientes heterogéneos, eh, que no tiene una delimitación estratégica entre revolucionarios y reformistas, y que justamente entró en crisis ahora por toda esta situación de su proceso de disolución en la campaña de PT. Y además de eso, es importante llevar en cuenta que el PSOL ha configurado una federación partidaria con un partido burgués, con la Red de Sustentabilidad, que es un partido burgués eh, financiado por los bancos. Por ejemplo, el principal banco privado de Brasil, que es Itaú, es un financiador de este partido, que es el partido de Marina Silva, que es esta figura, fue apoyadora de nada más, nada menos que el golpe institucional de 2016, es enemiga del derecho al aborto para las mujeres y ahora está con Lula por toda esa situación de reconfiguración del régimen
Y el PSOL tiene una federación partidaria justamente con ellos. ¿Qué significa una federación partidaria en Brasil? Significa que por los próximos 4 años el PSOL y la red de sustentabilidad, este partido burgués, están obligados a tener un mismo programa y una misma actuación parlamentaria, incluso una misma dirección, organizativamente hablando. O sea, es un giro a derecha muy grande que puede reconfigurar la izquierda, abrir un proceso de reagrupamiento de la vanguardia en 2023, ¿no? Y esta crisis del PSOL ya ha elevado a rupturas de figuras parlamentarias importantes del partido, tanto a la derecha, para el PT, para partidos burgueses como el PSB. Por ejemplo, Marcelo Freixo, que es una gran figura conocida del PSOL en estos últimos años en Río de Janeiro, fue para el mismo partido de Alckmin, de este tipo de derecha que yo hablaba, que es símbolo, ¿no? de la derecha paulista en Brasil. Y también rupturas a la izquierda, con compañeros que cuestionan este giro a la derecha. Entonces nosotros, del movimiento revolucionario de trabajadores, estamos actuando en este nuevo escenario, en esta conjuntura electoral, también para incidir en esta crisis de la izquierda, para tratar de influir con una posición de independencia de clases, de socialista y revolucionaria, para generar una nueva izquierda que sea, de hecho, combativa en la lucha de clases, que sea socialista y revolucionaria, que se construya a la izquierda del PT. Entonces, estratégicamente mirando este objetivo, ¿no? Una izquierda que enfrente seriamente la extrema derecha sin ninguna alianza con la derecha y los patrones que está haciendo ahora el PT con la fórmula presidencial de Lula-Alckmin. Entonces, y claro que esto tiene que ver también con una pelea muy fuerte contra las burocracias sindicales de que hablaba antes, porque la izquierda que está en proceso de disolución política y quizás organizativa en el PT, no hace esta batalla, esta pelea contra las burocracias para retomar los sindicatos para las manos de los trabajadores. Entonces, nuestra intervención en esta situación política, en esta conjuntura electoral, tiene también esta importancia para pelear por una izquierda de verdad, ¿no? Que no se que enfrente a la extrema derecha, pero con total independencia de la conciliación petista. Sí, no, esto último que señalas, creo que igual permite pensar también una reflexión más integral, incluso para el continente, porque claro, o sea, si por un lado para enfrentar a la extrema derecha tenemos que aliarnos con la derecha, acá en Chile todavía no se llegó a tanto, por decir así, la izquierda. Hay sectores que dicen, claro, que hay que integrar a la centro derecha, pero no se llega a tanto, pero cada vez hay más pactos y negociaciones y tregua que con la derecha. Entonces, en ese camino, no es interesante cómo tú describías esto del PSOL, porque el SOL muchas veces se vio como una alternativa. Acá hay sectores que lo ven como una alternativa a la izquierda en Brasil, en el sentido que era una alternativa por izquierda al Partido de Trabajadores que había gobernado junto a los capitalistas, y se veía como una alternativa de las luchas anticapitalistas, con representantes más honestos, y ahora por lo que tú cuentas, la deriva o el camino que está tomando el Sol es por un lado totalmente pro Lula, ¿cierto? Entonces eso lo lleva a estar, bueno, hay una discusión si es que puede entrar al gobierno el Sol, ¿no? Entiendo también. Entonces, Sí. eso liquida cualquier perspectiva independiente y cualquier perspectiva de las luchas de los trabajadores, porque va a terminar aliado con la derecha. Y por otra parte, esto que decías que yo no lo tenía muy integrado, esta alianza, ¿cierto? Esta confederación de partidos con un partido que fue parte del golpe al PT más encima. Entonces, Claro. muestra un poco que es una deriva más hacia la derecha, o sea, que la izquierda hay una deriva hacia la conciliación, por decir así, con los personajes del viejo régimen y representantes del gran capital. Ustedes
como movimiento revolucionario de trabajadores, ustedes, Andy, que levantan la Izquierda Diario Brasil, que es hermana también de nuestra organización acá en Chile, ustedes están participando en este momento manteniendo una posición independiente de Lula, en el sentido de para enfrentar consecuentemente a Bolsonaro, pero sin apoyo a Lula. Entiendo que están presentando candidaturas estaduales en el Polo Socialista Revolucionario. Sí. Un poco para que nos puedas, ya para ir cerrando, ¿cierto? Ir terminando esta conversación, que nos puedas contar cuáles son la pelea que están dando y los desafíos que ven y que viene en Brasil, un poco para ir cerrando. Sí, este polo socialista revolucionario fue conformado con algunas organizaciones de la izquierda que están peleando por una política de independencia de clases que sea alternativa a la izquierda del PT y toda su conciliación con la derecha y toda esta disolución que el sol está pasando, ¿no? Y acá estamos peleando justamente por este contenido programático de independencia de clases, porque hay que desde ya preparar la organización de nuestra clase, de la clase trabajadora, junto a la población negra, junto con las mujeres, la juventud, la comunidad de diversidad sexual, para enfrentar un posible gobierno de Lula Alckmin que, como yo he dicho, puede volver a fortalecer la derecha, porque se ha comprometido a no revertir ninguna de las principales reformas y ataques. Entonces estamos presentando un programa anticapitalista de ataque justamente a las condiciones económicas que nos llevaron hasta acá. Por ejemplo, defendiendo la revocación de todas las privatizaciones y reformas, en primer lugar de la reforma laboral, aboliendo todo y cualquier tipo de flexibilización laboral, luchando por plenos derechos laborales a nuestra clase. Esto ligado a construcción y una gran campaña por la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, con 30 horas semanales para enfrentar la precarización y la desocupación, en la perspectiva de la división de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y su unificación política, así como el no pago de la deuda pública, una reforma agraria radical que cuestione toda esa lógica del agronegocio y ataque frontalmente el problema del hambre en el país. También, obviamente, la lucha contra todo tipo de tercerización, de precarización laboral, como la uberización, que es muy extendida acá en Brasil. Entonces, con este programa, con estos ejes anticapitalistas, estamos presentando nuestras candidaturas, por ejemplo, con Marcelo Pablito y Mayra Machado acá en São Paulo, con Flávia Vale en Minas Gerais, con Carolina Cacao en Rio de Janeiro, Valéria Miller en Rio Grande do Sur, de Brasil, y por la cuestión de la presidencial estamos en el Polo Socialista Revolucionario, defendiendo el voto en Veraluz del PSTU. Acá en Brasil obviamente hay muchas discusiones, tenemos muchas diferencias con los compañeros de PSTU, hacemos debates públicos con esto, con este partido, especialmente con lo que pasó en los últimos años, el rol del PSTU, por ejemplo, en defender el impeachment, el golpe institucional del 2016. Todas esas divergencias discutimos abiertamente en el Izquierda Diario, en nuestras entrevistas, pero ahora también planteando juntos esta posición, esta ubicación de independencia de clases, también inspirados en la manera como actúa el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad en Argentina, con nuestros compañeros del PTS, que son un gran ejemplo de esto, de plantear una política de independencia de clases dentro del Frente de Izquierda, debatir abiertamente, públicamente todas
las cuestiones, todas las divergencias, ¿no? Entonces, más allá de eso, estamos, claro, trabajando en el Izquierda Diario, que es una de las principales prensa de izquierda en el país. Hacemos también un programa de entrevista y debate importante que se llama Izquierda en Debate, con muchos dirigentes de la izquierda, activistas e intelectuales sobre los rumos de la izquierda en el país. Y claro, con un esfuerzo muy importante teórico-político, con el suplemento teórico de Idea de Izquierda, con estas publicaciones en las ediciones Iskra, publicaciones de libros de la tradición marxista, del trotskismo, que creemos que tendrá un papel claro muy importante para poner el marxismo en el centro de la política nacional y construir una izquierda, ¿no? de independencia de clases que pueda estar a la altura de los desafíos que están planteados para la clase obrera y la población pobre en Brasil. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que para ir cerrando, o sea, la entrevista ha sido muy buena, me parece a mí que da mucha claridad sobre lo que va aconteciendo en Brasil, lo que podríamos esperar los próximos, bueno, la elección y los próximos meses. Yo creo que esa idea que decía al final es muy importante en América Latina, sobre todo donde vivimos. El factor, o sea, más que nunca ahora que hay más crisis, hay procesos de lucha de clase, hay una extrema derecha que quiere empezar a echar más cabeza, construir una izquierda que sea de la clase trabajadora, que tenga un programa de resolución de las principales medidas sociales y económicas de la clase obrera y el pueblo, y que no trance y no concilie ni con los golpistas, ni con la derecha, o con los partidos del viejo régimen. Eso, ahí tuve en el ejemplo el Frente Izquierda y los Trabajadores de Argentina, esta coalición, ¿cierto?, de partidos de izquierda con un programa independiente, tanto, o sea, que enfrenta a la derecha de Macri y de Milei de forma independiente al kirchnerismo y al peronismo. Entonces, y con un programa de medidas claras que ataquen a los capitalistas para la resolución de las necesidades populares. Entonces, yo creo que es un desafío que está planteado a nivel internacional, y bueno, y en Brasil es muy importante porque siempre tuvo impacto en toda América Latina. Bueno, probablemente estemos conversando prontamente las semanas siguientes, quizá ahora ya con el resultado en mano, para seguir estudiando y para también acercarlo también a nuestros auditores, a las y los lectores de la Izquierda Diario Chile también, un poco internacional y en Brasil. Así que te queremos agradecer, Andy, muchas gracias por tu portuñol. Más allá que va a estar traducido, pero también muchas gracias por hacer ese esfuerzo que va a ser más sencillo para la gente que nos escucha. Así que te agradezco, muchas gracias por... Gracias. Perspectiva allá. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Espero que se comprenda mi portuñol y un gusto siempre. Sí, hablamos así que los resultados estuvieran a mano para ver lo que sigue acá en Brasil, en América Latina. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes nos han escuchado esta entrevista, conversación. Prontamente estaremos con más entrevistas y programas para acercar las ideas socialistas y de la izquierda a la clase trabajadora. Muchas gracias.